y vamos a estudiar, porque a eso vinimos, ¿no? Vinimos a estudiar. Ahora, ¿qué significa amargura? Y de hecho, en serio, Adri tiene caramelos ahí, confites, que le vamos a dar. ¿Qué significa amargura? O tristeza, o bronca interna. Algún problema que haya tenido uno. Y, por ejemplo, hay gente que se amarga por cómo es su físico, que es muy alto, que es muy bajo, que es muy narigón, que es muy panzón, por lo que sea, ¿verdad que sí? Y resulta que de niño va creciendo con eso y está amargado. Por ejemplo, yo ya les dije esto, no encuentro personas, cada vez que yo me miro al espejo a la mañana digo, Señor, grandes son tus obras, y yo me veo como Dios me ve, o sea, hermoso. Pero en un momento no era así, tenía complejos. Por otro lado, a veces tenemos complejos por una familia disfuncional, un papá que nos abandonó, una mamá que no nos cuidó, y eso trae amargura con el tiempo. Y fíjense lo que la Biblia dice de la amargura. Vayan al libro de Hebreos. Y lo vamos a estudiar despacito. Hagan todas las preguntas que quieran, porque dentro de un rato yo les hago preguntas. Capítulo 12. ¿Tienen Hebreos capítulo 12? Bien. Fíjense. En el versículo 14 dice, 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella otros sean contaminados. Es fácil. Ahora, dice que tengo que seguir la paz con todos. Es medio difícil estar en paz con todos, pero si depende de mí, tengo que estar en paz con todos. Ahora, ¿saben? El secreto para estar en paz con los demás es estar en paz con uno mismo. Si empezamos a mirar por qué hay personas que van delinquiendo y haciendo diferentes cosas, es porque nunca tuvieron paz con ellos mismos y al no tener paz interior, empiezan a brotar amargura. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la amargura? Fíjense, dice, se me voló la hoja, dice que la amargura contamina. Primero, no me deja alcanzar la gracia de Dios. Segundo, contamina. ¿Qué significa que alcanzar la gracia de Dios? Bueno, si ya realmente somos salvos, y eso es lo que usted tiene que pensar, que el hecho de venir acá a la iglesia no le hace salvo, pero si realmente nació de nuevo, el nacer de nuevo, o sea, entender que soy pecador, entender que el pecado me separa de Dios, entender que tengo un vacío total, que únicamente la sangre de Cristo puede limpiar mi pecado y me regala salvación, entender eso me hace salvo. Ahora, cuando tengo amargura, yo no puedo disfrutar a Dios. Entonces, puedo cantar, actuar, pero no estoy disfrutando a Dios. A eso se refiere la Biblia, dice no alcanzar la gracia de Dios. Pero después habla de brotar una raíz de amargura. Me decía Emanuel que acá atrás había un árbol grande. Bueno, en Argentina nosotros teníamos en nuestra iglesia un árbol de algarrobo. El árbol era alto y las raíces eran tan largas como lo alto era el árbol. Entonces, si lo dejábamos acá y empezaban a crecer, esas paredes muy pronto se levantaban. ¿Por qué? Porque las raíces tienen fuerza. Entonces empezaba a ser un desastre total y levantaba las paredes. ¿Saben que la amargura es igual? Cuando hay una amargura interna, yo empiezo a contaminar a todo lo que tengo alrededor. Y si es una amargura interna, se convierte en externa. ¿Por qué? Si yo estoy enojado con Martín, entonces en lugar de hablar con Martín, hablo con ella y vengo y le cuento a ella lo que yo creo que Martín me hizo. Entonces ella se lo cuenta a ella, y vamos desparramando amargura hasta que esa amargura contamina todo. Eso pasa en la familia, eso pasa en la iglesia, eso pasa en diferentes lugares. Entonces,
¿Alguna vez han tenido agrura en el estómago? Como que se les sube acá y se sienten feo y después baja. Bueno, es lo mismo que pasa cuando empezamos a tener amargura. Ahora, la amargura podría venir, como dije antes, por mi concepción de cómo Dios me hizo. Dígame, ¿cómo Dios nos hizo? Y si te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Ves tu rostro? ¿Y te gusta ver tu rostro? Ah, perfecto. Imagínate si vieras el rostro y te asustás. Vamos al Salmo 139. Acá está fresquito por el ventilador, pero se me vuelan las hojitas. Miren si fuera el huerto del Edén, ¿qué problema sería este? En el Salmo 139 nos describe exactamente cómo Dios nos hizo. Y empieza el salmista hablando de atributos de Dios, o sea que Dios sabe todas las cosas, Dios está en todo lugar, Dios tiene todo el poder. Y cuando pienso en esto, pienso en cómo fui hecho. Entonces, fíjense, empieza el salmista y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y Dios las sabe todas. No sabemos exactamente cuántas palabras podemos hablar por día. Pero, ¿quién habla más? ¿El hombre o la mujer? ¿Y cómo sabes si sos soltero? Te van a agarrar a vos. Dicen que sí. No hay una cantidad, nadie podría pensar cuántas palabras habla un hombre y cuántas palabras habla una mujer. Hay estadísticas, pero en realidad no lo sabemos. Pero por cada palabra que nosotros decimos, Dios la sabe. Cada cosa que nosotros pensamos, Dios lo sabe. Cada vez que yo, no me puedo agachar mucho, pero si yo me agacho y me levanto, Dios lo sabe. Antes que yo lo haga, lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios sabe absolutamente todo. Entonces, si hay amargura en el corazón, quizás podés tener una sonrisa y pensás que nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo sabe. Y la Biblia es muy clara. Dice que Dios conoce hasta los caminos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú lo sabes todo. En el versículo 5 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Podés pensar por un minuto que cada palabra que decís, cada acción que haces, Dios la sabe? Ahora, si fuéramos conscientes de todo eso, ¿haríamos lo que hacemos normalmente? No. Lo que pasa es que hemos perdido la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, pensando en esto, y no es exactamente aquí donde me quiero detener, fíjense conmigo a partir del versículo 12. Dice: aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste, ¿qué? Mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? Si tuviéramos que decirlo de forma muy bruta, son las tripas, pero no digamos tripas, que nadie diga que yo dije tripas. Es la parte interna. Dios conoce cada uno de nuestros órganos porque Él los hizo. Él conoce mi corazón, y no lo que estoy pensando, sino el órgano, mis riñones, mis intestinos, todo lo que está dentro mío lo conoce. Pero qué interesante, porque conoce lo de ella, lo tuyo y lo mío. Esa es la grandeza de Dios. Ahora, fíjense, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, y los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
Y yo quiero pensar en la amargura que podemos tener por cómo Dios nos hizo. Pero dice que mi embrión pudo ver a Dios. Cuando yo estaba siendo formado en el vientre, Dios estaba ahí. Imagínense aquellos que están a favor de un aborto. El embrión no es un feto, no es una cosa, es una criatura que ya tiene un contacto directo con Dios. O sea que definitivamente los que creen en el aborto son asesinos. Pero independientemente de lo que quiera creer esa gente sin Dios, sin esperanza, así como sos, Dios te hizo. Eras chiquitito así y Dios te hizo. Y Dios te está permitiendo crecer y Dios te está permitiendo conocerle. Es Dios, es Dios. Y la forma que Dios nos hizo es hermosa. Ahora, en más de una oportunidad podemos tener amargura por cómo Dios nos hizo, sí. Y eso nos lleva a pensar de una manera equivocada y tener complejo de inferioridad. ¿Saben lo que es un complejo de inferioridad? Complejo de inferioridad es no tener el valor adecuado en mi mente. Entonces, personas con complejo de inferioridad empiezan a actuar de manera diferente, se visten de manera rara, actúan de manera rara. ¿Por qué? Porque nunca aceptan lo que soy. ¿Y qué tengo que hacer ante todo eso? Buscar el perdón. Porque si no me acepto como soy, voy a tener problemas. Y hace un tiempo atrás, cuando estuve acá, les dije, la vida cristiana era una relación con el autor de la vida. Yo me relaciono con Cristo. Cuando me relaciono con Cristo, me relaciono con Dios. Cuando tengo una buena relación con Dios, voy a estar bien con el Señor, entonces voy a estar bien conmigo mismo y con las personas que me rodean. Así que, si una persona tiene amargura, ¿puede estar bien con los demás? ¿Por qué? Si una persona tiene amargura, ¿puede estar bien con los demás? El amargado siempre es un amargado y su situación interna lo va a llevar a actuar externamente mal. Así que ya sabemos algo. Si una persona tiene problemas con todos, ¿dónde está el problema? En su corazón, en su amargura, que no le deja crecer para conocer a Dios y está contaminando todo lo que tiene alrededor. Y posiblemente ese sea tu caso y no lo manifestás. Yo conozco una persona en la Biblia, hay varias, pero conozco una persona que Dios le dijo que tenía que hacer algo, dijo que no, después lo hizo y lo hizo a regañadientes y después terminó bajo un árbol tirado y amargado. ¿Quién es? No, pero se parece el nombre. Jonás. Jonás, ¿ves que se parece? Jonás. No, Señor, yo no quiero hacer esto. Bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Y después lloraba, yo sabía que esto no iba a funcionar. Era un amargado. Entre comillas, hizo lo que Dios le dijo, pero con amargura en su corazón. Y hasta que una persona no encuentra el perdón de Dios, no. Entonces, pensando en nosotros, nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestro exterior, la familia que tenemos, diferentes cosas nos pueden traer amargura. Ahora, yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente. Y no importa si la gente que está alrededor mío no cambia, el que tengo que cambiar soy yo. Ahora, vamos a pensar en el perdón. Y el perdón da libertad. ¿Qué es perdón? Dame caramelos, Adri, a ver si así... Muchos. Si no, me los voy comiendo yo. ¿Qué es perdón? Uy, casi lo hago agachar y lo mato. Tener rencor contra una persona e ir a pedir perdón. Casi, pero falta algo. ¿Qué más implica el perdón?
¿Y cómo haces para perdonar y no tener rencor? ¿No te da bronca adentro? ¿No te queda eso ahí? Exactamente, porque el rencor implica absorber la culpa, que ahora lo vamos a estudiar. Ahora, si una persona tiene amargura, ¿qué le afecta? Vos ya no podés hablar. Él quiere esto. Él quiere el chupetín, el popis. Si una persona tiene amargura, ¿qué le afecta? Todo. Y más específicamente, perfecto. ¿Cuál quiere? ¿Caramelo? ¿Popis? Vení. Elija. Ese, el que me lo estaba guardando para mí. Pero bueno, pensamos en el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Y vos perdonaste alguna vez 70 veces 7? Es que es así. ¿Por qué dice 70 veces 7? Si no puedo contar las 70 veces 7, porque el perdón es un ejercicio de mi propia voluntad y tengo que perdonar. Si un día fui perdonado por Dios, tengo que perdonar. Ahora, si nosotros pensamos, la amargura trae problemas con las demás personas, así que yo nunca voy a poder estar bien. Pero el perdón trae libertad. Si entendiéramos la libertad que el perdón trae, ¿habría divorcios? No. ¿Habría enemistad? No. ¿Habría los pleitos que vemos continuamente? No, porque el perdón que yo vivo hace que la vida sea diferente. Ahora, entiendo perfectamente que nosotros vivimos en una sociedad, y no me refiero a Esparsol, sino a una sociedad que está corrompida. Pero también entiendo que Dios me dejó aquí y yo no soy de acá. Entonces yo tengo que actuar diferente y tengo que perdonar aunque no tenga ganas de perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. Vayan conmigo, por favor, a buscar Efesios capítulo 1. Mirá cómo se me puso este. En 2 minutos se me derritió. Si acá se derrite así un caramelo o un confite, ¿cómo puede quedar una persona amargada que lo único que hace es tener agrura continua? Imagínense cómo queda, toda deformada. Como un limón añejo. Está bueno eso, como un limón añejo. Y más, ¿cómo quedará una persona sin Cristo si el calor acá te afecta, no? Efesios capítulo 1. Es muy interesante la palabra perdón ahí. Y estamos asumiendo que todos los que estamos acá un día fuimos perdonados por Dios. Versículo 7 dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Por qué? Por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La primera palabra que utiliza ahí es perdón. ¿Y cómo viene el perdón? Por su sangre. De tapa a tapa la Biblia habla que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Ahora, son dos cosas diferentes, la redención y el perdón. Un redimido siempre tiene que perdonar porque fue perdonado. En cambio, un perdonado solamente a veces no va a perdonar porque te perdonaron, pero no. Un redimido es libre. Ahora, recuerden, uno en voz alta que me diga qué era redención. Y lo estudiamos un montón de veces. ¿Qué era redención? No discutan de a uno. Acá tengo un montón de caramelos derretidos. Vamos, ¿qué era redención? Lárgalo, está bien. Anímate, sí, doña Victoria, usted, ¿qué era redención? Dije bien su nombre, ¿no? Sí, como me miró así, dije, uy, cómo me confundí. ¿Qué era redención? ¿Se acuerda? No importa, ahí Martín le ayuda. ¿Martín? No importa, Martín, ahí Emanuel te ayuda, así vamos uno a uno. ¿Qué era redención? Redención era haber sido comprado por un precio. Ah, ¿vio que lo sabía? ¿Y cuál es ese precio, Victoria? ¿Cuál es el precio que se paga? No, la muerte no.
más que la muerte, porque murió, pero ¿qué más hizo Jesús? Resucitó, pero después de morir. Pero ¿qué más? Mientras estaba muerto, ¿qué hizo? Sangre, sangre, muy bien. Así que tenemos, otra vez, en quien tenemos redención, redención. ¿Por qué tenemos la redención? Fíjese Efesios 1:7, si no se voló la hojita. Yo voy a poner esto acá para que... Redención por su sangre. ¿Por qué tenía que haber sangre? Porque la sangre de Cristo limpió todo pecado. Ahora, redención es, Jesús paga el precio, Jesús me posee y me da libertad. Una persona que tiene rencor, ¿vive libre? Es esclavo de su rencor. Es esclavo continuamente de su rencor. No puede vivir en libertad. ¿Por qué? Porque cada vez que ve a alguien, imagínense, yo tengo un problema con Martín. Entonces, cada vez que veo a Martín, algo me brota de acá y siento amargura. ¿Soy libre? No. Y quizás él ni se entera, porque el problema es mío. En más de una oportunidad, o casi siempre, las personas que tienen rencor se lo guardan y creen que nadie se va a dar cuenta. Claro que se dan cuenta. Ahora, paga el precio, derrama su sangre, limpia todo pecado, me posee y me da libre. Así que tenemos redención, pero también tenemos perdón. ¿Qué significa perdón? En este pasaje la palabra es muy interesante porque tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando tomaban un animal, ponían sobre él la culpa y lo dejaban libre. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Lo toma, lo pone sobre Cristo y no se acuerda más. El verdadero perdón implica libertad. Así que si soy redimido y soy perdonado, tengo que perdonar. Pero hay una palabra más interesante. Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses y después Colosenses. Si ustedes van mirando Colosenses, empieza diciendo que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y habla de dónde tenemos que estar mirando. Si una persona tiene su vista puesta en Cristo, no tiene tiempo para andar amargado, deprimido, peleándose con todo el mundo. ¿Por qué? Porque está mirando al Señor y su obra. Ahora, qué lindo es el pasaje, porque cuando llegamos al versículo 12, dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay una palabra que la repetí 2 veces, entre el versículo 12 y el 14. ¿Cuál es? Lo leo una vez más. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Aparte de la palabra perdón, ¿qué otra palabra se repite 2 veces? ¿Y qué significa? Si en este momento yo tuviera un sobre todo o una jacket, me la pongo, yo estoy vestido o desvestido. Menos mal que estoy vestido, si no me echan de acá. Pero si me pongo algo más encima, me estoy revistiendo. Nosotros somos revestidos de Cristo. Pero cuando nos vestimos, o sea, cuando nos tienen que ver como quienes somos, escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia. Y hay varias palabras interesantes aquí. Fíjense.
La primera habla de santos, y santo es lo que Dios dice que soy, no lo que yo creo que soy. Habla de misericordia. Cuando pienso en misericordia es ponerme en la piel del otro, es sentir lo que la otra persona siente. Pero hay una palabra está la palabra mansedumbre, la palabra humildad, pero empieza la palabra soportar. ¿Nunca escuchaste esto? Yo a esta persona ya no la soporto más. Bueno, entre cristianos esa palabra no puede existir. Lamentablemente la usamos, pero no soportar a alguien es no aceptar la obra de Dios. Pero, ¿qué pasa? No solo dice que tengo que soportar. ¿Qué tengo que soportar? A la otra persona tal cual como es. Tenemos que llevar las cargas unos a otros y perdonar. Utiliza la palabra perdonar acá. Fíjense. Si tuviere contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto mismo repite el apóstol Pablo en Efesios 4. La palabra perdón es la misma, Efesios 4, 31 y 32. ¿Vamos? ¿Lo buscamos? Quítense, versículo 31. De vosotros toda, ¿qué palabra dice ahí? Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Después qué palabra usa? Enojo. Y después, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios les perdonó en Cristo. ¿Saben qué? La palabra perdón ahí tiene que ver con la gracia de Dios. Dios me perdonó, ¿por qué? ¿Por lo que yo hago? ¿Por quién soy? No. Gracias que Dios me da lo que no merezco. Así que el perdón que yo no merecía es el perdón que tengo. Y si miramos todas las palabras, humildad y demás, lo voy a entender, pero el primer concepto es quítense, desaparezcan. ¿Qué? Amargura, ira, enojo, toda malicia. Y tengo que perdonar. Ahora, perdonar con gracia es no pensar que lo que me hizo o quién es el culpable. Yo perdono, pero es que yo no puedo perdonar, a mí me cuesta mucho, ¿a usted no? Pero cuando pienso como Dios me perdonó, entonces voy a perdonar porque estoy siendo perdonado. Nosotros nos damos cuenta de algo. Cuando una persona cercana está enferma y se está a punto de morir o se muere, ahí nos trae cierto sentimiento de tratar de arreglar las cosas. ¿Por qué no lo arreglamos ahora? Pero las dos palabras, la primera era tomar, echar fuera, y la segunda era perdonar como Cristo perdona. ¿Y cuál es la medida del perdón? Yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Ahora, tome un minuto, no lo diga en voz alta, pero piense, ¿qué cosas le perdonó Dios que solo usted sabe y no se las contaría a nadie? ¿Ya lo tiene? Porque todos tenemos acá algún secreto que no se lo contaríamos a nadie. Aún ese secreto está perdonado por Dios. Si Dios le perdonó eso, ¿no está usted dispuesta o dispuesto a perdonar como Cristo le perdonó? Porque si miramos la Biblia, el perdón implicaba tomar el pecado y que el animal se lo lleve, desaparece. El perdón implicaba soportarnos. El perdón implica perdonar como Cristo me perdonó, por gracia. No solo soy salvo por gracia por medio de la fe, soy una persona perdonada para poder perdonar y vivir en libertad. Ahora, cuando pienso en esto tengo que pensar, bueno, así como Cristo me perdonó, voy a perdonar. ¿Cómo hago para perdonar? El secreto es amor. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Y cuando yo empiezo a disfrutar el amor de Dios, no tengo tiempo ni lugar para el odio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que fue derramado en mi corazón hace que yo pueda amar.
De hecho, una persona que verdaderamente disfruta el amor de Dios ni siquiera puede vivir en temor, porque ya no somos esclavos de ese temor. Como la canción que hemos cantado, somos hijos de Dios, no esclavos de ese temor. Entonces, ¿qué es perdonar? Algunas cosas que perdonar hace. La primera, Dios toma esa culpa y ¿qué hace con esa culpa? Bien, la segunda, otra más que hayan aprendido, ¿qué más tengo que hacer cuando quiero perdonar? Ya, Martín dijo una, dijo tomar, llevar y olvidar. ¿Es fácil? Sí, si lo hacemos en Cristo. La segunda, ¿cómo tengo que perdonar? ¿Cuál es la medida de ese perdón? Esa es la parte complicada, porque todos aquí fuimos perdonados como Cristo. Y la palabra de Efesios y de Colosenses, la de Efesios me habla de libertad total y la de Colosenses tiene una connotación muy interesante, igual que Efesios 4:31. Al perdonar como Cristo estoy utilizando gracia. Dios me da lo que no tengo y Dios me perdona aunque yo sea culpable. Así que pensá por un minuto y piense usted por un minuto. Hay personas que le ofendieron, hoy tiene que pensar cómo perdonar. Hay partes de su cuerpo que usted no acepta. Señor, gracias por cómo me hiciste. Y una vez que hay gratitud, ya no hay culpa. Hay familias que no están bien la cosa. Yo perdono lo que haga la otra persona, no importa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a parar un ratito y seguimos. ¿Cuánto falta para que los chicos terminen la escuela dominical? ¿Faltan 10 minutos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a ser relojero, voy a cumplir el horario que... No, sigamos entonces, un poquito más. Total, hoy hace frío. ¿Quién puede leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? ¿Quién puede leer Mateo capítulo 9, versículo 5? ¿Quién va a leer 2 Corintios? No se peleen de a uno. 2 Corintios 5, 21. Que no sea Emanuel. Adri. Mateo capítulo 9, versículo 5. ¿Quién lo va a leer? Mateo, Marco, Lucas, es el primero. ¿Lo vas a leer vos? Perfecto. Empezá leyendo Mateo, dale. Mateo, búscalo tranquilo. Mateo capítulo 9, versículo 5. Y después vení por tu caramelo. No, a vos te vamos a dar un chocolate. Sí, porque está derretido como chocolate esto ya. ¿Lo tenés? Léelo, fuerte. ¿Lo escucharon acá adelante? Igual lo hiciste bien, pero lo voy a buscar para leerlo otra vez, porque no te escuchamos mucho por los ventiladores. Dice, porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué le costó a Cristo perdonar? Le costó su propia vida. Nosotros no valoramos el perdón que tenemos porque no fuimos a la cruz, pero estuvimos en la cruz. Pero ¿qué es más fácil decir? Está bien, está bien, está bien. Ya está sano. No. Qué difícil es perdonar. Pero tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Y en todo ese contexto estaban enfrentando al Señor y Él dice eso porque Él sabía el precio que tenía que pagar. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 5, 21? Gracias. Al que no conoció, ¿qué? Pecado. ¿Qué lo hizo Dios? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién nunca conoció pecado? ¿Y qué fue hecho Cristo? Recién estaban limpiando acá y si hubiera agua,
y yo traigo una esponja y pongo la esponja, ¿qué pasa con el agua? La esponja absorbe el agua y el agua desaparece. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, no pecador, absorbe la culpa y hay un fruto, somos justicia de Dios. El pecado, cuando pienso en la gracia de Dios, absorbe la culpa. No importa lo que te hayan hecho, absorbe la culpa. Qué interesante es pensar cuando alguien va a un juicio. El juez tiene la autoridad de decir, esta persona es culpable, pero yo la declaro libre. ¿Y por qué la dejo libre? Porque el juez quiere dejarla libre. Pero si es culpable, si el juez la deja libre, ¿es culpable o es inocente? Si la persona es culpable, ante el juez, pero el juez dice, lo dejo libre y no le voy a poner ni tobillera ni nada, lo dejo libre, ¿la persona es culpable o inocente? Es libre. No tiene que ir a la cárcel, no tiene preventiva, no tiene tobillera, no tiene nada. ¿Pero cómo? Si era culpable, una vez que el juez decide que es libre para siempre. Con Dios también. Dios decidió absorber la culpa y que seamos libres. Y dice que tenemos que hacer lo mismo, perdonar como Él perdonó. ¿Y cuál es el beneficio? Somos hechos justicia de Dios en Él. Así que tengo que perdonar, aunque no parezca fácil, porque Cristo me perdonó, absorbo la culpa porque Dios lo hizo. Y busquemos juntos 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, aunque ustedes lo conocen. Habla de la confesión. ¿Quién lo sabe de memoria? Le doy el tarro de caramelo completo al que lo sepa de memoria, menos a Emanuel. Y no le voy a dar el tarro, estoy inventando, no voy a dar el tarro completo, porque si no lo digo yo. Vamos. ¿Quién lo sabe de memoria? 1 Juan 1, 9. Bueno, dale Martín, fuerte. Ah, no, pero lo estás leyendo. Dije de memoria, usar la jupa. Vamos, léelo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si confesamos el pecado, ¿qué era confesar? Ir, buscar al cura y contarle lo que hice. O ahora, en este caso, voy, busco a Emanuel y Emanuel me dice, Ave María Purísima, yo sin pecado concebido, y entonces empezamos a conversar. No, no es eso. A Dios. Confesar es pensar lo que Dios piensa en cuanto al pecado, sentir lo que Dios siente y decirle, Dios, contra ti he pecado. Y David lo hizo. Y he hecho lo malo ante tus ojos. Siempre el pecado es contra Dios. Ahora, yo puedo estar afectando a ella, entonces hablo con ella. Con nadie más, es solo con ella. Si mi problema es con doña Victoria, lo hablo únicamente con doña Victoria. Y si yo le mentí y voy y le digo, Victoria, yo le mentí, tengo dos opciones. ¿Cuál es la primera? Que me saque volando y me digan, ¿me mentiste? No te quiero más. ¡Pum! Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Que me perdone. Y si ella me perdona, ¿después tiene que acordarse otra vez? No es como muchas veces se hace. Te perdono, pero ya vas a ver. No, no hay una segunda. Perdono, y se acuerdan lo que vimos, tomo el pecado y lo llevo. Perdono en la gracia de Dios, así que perdono y olvido. ¿Qué pasa si yo le pido perdón sinceramente y Victoria me dice, no te pienso perdonar? ¿De quién es el problema ahora? Claro, porque no me quiso perdonar. Mi trabajo está hecho y yo tengo que mostrar ese perdón. Ya la bola está del lado de la cancha de allá, le toca a ella jugar. Ahora, si confesamos nuestro pecado, ese pecado restaura mi comunión con Dios, la confesión. Y me pone un atributo, fiel es Dios. Aunque yo sea infiel, Dios va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque es una característica de Dios, fiel. Así que si confieso mi pecado,
Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarme. O sea, me restaura al estado original. Vuelvo a disfrutar de mi relación con Dios como si nunca hubiera pecado. Qué interesante, porque comenzando el capítulo 2 de 1 Juan dice que tenemos un abogado. ¿Para qué sirve un abogado? Aparte de para sacar plata. Para defenderme. Y el abogado defiende hasta el más culpable. Y el trabajo del abogado es sacar libre a la persona y solucionar su problema. Bueno, Dios puso a Cristo como abogado para que nos defienda, no porque seamos inocentes, sino porque somos culpables, pero tenemos un abogado que nos defiende ante Dios el Padre y toma mi pecado y lo hace propio. Entonces, cuando pensamos un poco en esto, bueno, ¿cómo defino el perdón? Lo defino como la gracia de Dios. ¿Y qué veo en cuanto al perdón? ¿Absorbo la culpa? Y no lo menciono más. Si alguna vez te peleaste con alguien, y seguramente te pasó lo mismo que a mí, y después que lo perdonás decís, sí, pero yo tendría que haberle dicho esto, y tendría que haberle dicho esto, entonces te lo guardás para la próxima pelea, nunca perdonaste. Eso no fue perdón, eso fue cumplir de la boca para afuera. Si realmente perdonaste, lo llevas a Dios, y esa fuente que te está irritando, imagínense, estaba Zaqueo en el árbol, y cuando Zaqueo vio al Señor quiso devolver todo. El Señor no le pidió que devuelva todo, solamente le perdonó. Él devolvió todo porque quiso, porque se sintió tan bien de ser perdonado y tan indigno de ser perdonado que quiso devolver todo. Pero el perdón de Dios, el único precio es la sangre de Cristo. Así que si alguien te perdona algo que hiciste, no le debes nada, ni te debe nada, porque el perdón descansa en la obra de Cristo. ¿Alguna pregunta? Porque si no, ahora cuando volvemos yo pregunto. Voy a hacer una lista así de 10 preguntas. ¿Me vas a perdonar ahora, Martín? Bueno, vamos a orar. Señor, quiero agradecerte mucho porque tenemos este tiempo juntos. Rogarte por cada persona que hoy no vino, para que pueda disfrutar tu gracia, tu amor, tu perdón. Pero los que estamos juntos, Señor, queremos mirarte, agradecerte porque tu sangre limpió todos nuestros pecados. Pedirte, Señor, que podamos disfrutar el perdón que nos diste. Y si bien no podemos cambiar nuestro pasado, queremos mirar el futuro y hasta que vengas, vivir libres como hijos tuyos, perdonadores continuamente porque fuimos perdonados por Dios. Gracias, Señor, por estar juntos en el nombre de Jesús. Amén.